¿Qué es lo que el alumno debe aprender? Esos son los contenidos. De manera muy rápida, muy sencilla, pero esos son los contenidos. Con esto lo recordarás fácilmente, pero no quería dejar pasar la oportunidad de explicártelo con algo más de profundidad. Y para eso te pongo esta definición extraída del Real Decreto de 2014. Fíjate que no se centra únicamente en contenidos, sino que habla de conocimientos, sino que habla de conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Y digo esto porque quizás si no pensáramos con mucho detenimiento qué son los contenidos, tenderíamos a deducir que es aquello relacionado con los conceptos, con los conocimientos. Pero tienes que tener muy en cuenta que eso es una pequeña parte, importante e imprescindible, pero no la única. Quizá hay otras incluso más importantes, sobre todo para el siglo XXI, como son estas otras: habilidades, destrezas y actitudes. Y también quería subrayar esta segunda parte de la definición, que dice que contribuyen al logro de los objetivos y a la consecución o a la colaboración en la adquisición de las competencias. Porque así estás viendo el sentido que tiene la incorporación de los objetivos en tu diseño curricular y de la selección de las competencias del decreto de currículum. Y así eres consciente también de la necesidad de relación entre ambas tres, tanto contenidos como objetivos y competencias. Recuerda que las competencias son aquellas capacidades que sirven para aplicar los contenidos a contextos que te ayuden a resolver problemas complejos. Ahí encontramos también esta relación tan directa entre contenidos y competencias. Pero, ¿cómo podemos clasificar los contenidos? ¿Qué tipos de contenidos existen? Bien, de manera tradicional se han hablado de 3 tipos de contenidos. Tanto es así que incluso ya la LOCSE hablaba o incorporaba, obligaba a la incorporación de estos 3 tipos de contenidos en el diseño de la programación de aula. Bien, pues de la misma manera, aunque quizá no haya que destacarlos y decir de qué tipo es, aunque sí te lo recomiendo, con la ley actual no es necesario destacarlos. Pero sí es verdad que habla de que deben incorporarse los diferentes tipos de contenidos. Así pues, mi recomendación es decir de qué tipo es cada uno para que no se te olvide, en definitiva, el poner ninguno de alguno de los tipos. ¿Pero cuáles son estos tipos? Pues los 3 son: el primero, de tipo conceptual, es decir, todo aquello que el alumno debe saber, aquello que decíamos que estaba relacionado con lo que debe conocer. Pero decíamos que no solamente el alumno debe saber cosas, también debe saber hacer. Esto ya tiene más relación con las competencias, ¿verdad? Pues todo aquello que tenga relación con lo que el alumno hace, lo llamamos contenido procedimental, cuando el alumno aprende a hacer algo. Y por último, tenemos que conseguir, como no, la educación, la instrucción, debe conseguir que el alumno sepa comportarse, saber ser. Y esos contenidos los llamamos de tipo actitudinal. Para que lo comprendas un poco mejor, todo aquello que tiene que ver con conceptos, hechos, datos, principios, son contenidos de tipo conceptual. Todo lo que son habilidades, destrezas, estrategias, los llamamos procedimentales. Y todo lo que tiene que ver con las normas que debe asumir, adquirir, actitudes, valores, los llamamos contenidos actitudinales. En el Real Decreto encontrarás los contenidos básicos, los contenidos mínimos. Y ya verás cómo se estructuran, porque se estructuran de diferente forma en cada ley y dentro de cada ley, pues para cada etapa. Y para ello tendrás un vídeo explicativo aparte. Pero debes saber que en el Real Decreto hay unos contenidos básicos o mínimos que luego son ampliados por cada una de las comunidades autónomas. Por este motivo, cuando consultes los contenidos, te recomiendo que no lo hagas en el Real Decreto, sino el decreto de tu comunidad autónoma. Porque así encontrarás todos los contenidos que debes trabajar.
finalmente, pues tú podrás completar esos contenidos, dado que te encuentras en el tercer nivel de concreción curricular, podrás completarlos, es decir, redactando tú unos propios, coherentes quizá con los anteriores y por supuesto con los objetivos y competencias, para que se establezca esa relación directa y sea lógico, esté debidamente organizado y coherente, los tuyos propios. ¿De acuerdo a qué? A las características de tu aula y tus alumnos. Bien, pues como te decía, el resto de cómo redactar los contenidos, dónde buscarlos, cómo hacerlos, los encontrarás en próximos vídeos, tanto para infantil como para primaria.